Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal, Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No hubo gritos, ni un solo maldito ruido. Es como si la sierra se lo hubiera tragado de un momento a otro. Yo estaba de guardia esa noche, cuidando un campamento improvisado en medio de una zona alta de la sierra, y todavía me persigue esa imagen, el lugar donde lo encontramos, o bueno, lo que encontramos de él. Era una misión de patrullaje y observación. Habíamos subido un grupo reducido, solo 7 en total, con el objetivo de vigilar un paso usado por grupos armados para mover cosas que mejor ni te lo digo. Era rutina, nada de entrenamientos directos, solo ver y reportar. Pero las rutinas allá arriba siempre tienen su truco. Clima impredecible, terreno traicionero y esa sensación constante de que algo te está observando. Llegamos al punto designado en la tarde, cuando el sol todavía iluminaba las cañadas, pero el aire ya era frío. La sierra en esa temporada estaba rara, demasiada neblina para esas fechas. La humedad se pegaba a la piel y hacía que todo sonara como apagado, como si estuviéramos bajo una manta gruesa. Armamos el campamento en un claro, lejos del sendero principal, pero lo suficientemente cerca para vigilarlo con binoculares. Una pequeña fogata controlada, equipo seco, guardias rotativas, todo normal. La primera noche pasó sin problemas. Escuchamos alguno que otro ruido de animales. Ya sabes, de los que están en la sierra, y ramas que crujían por el viento. Al día siguiente hicimos recorridos cortos para reconocer el terreno, marcando rutas de escape por si algo salía mal. La segunda noche fue distinta. El frío era más intenso y el silencio demasiado pesado. No había grillos, ni aves, ni el viento moviendo las hojas. Esos silencios en la sierra son una advertencia. Algo anda mal. Cuando nada se escucha, es porque estás echando algo grande. Yo estaba terminando mi turno de guardia cuando él, mi compañero, se levantó del saco de dormir diciendo que necesitaba ir al baño. Era normal que alguno se apartara un poco por eso, pero nunca sin avisar la dirección. Fui para allá atrás. No tardo, me dijo, señalando un punto entre los árboles, a unos 20 metros del campamento. Le respondí con un Simón y me quedé revisando el perímetro. Pasaron unos minutos, 5, 10 y nada que volvía. Pensé que tal vez estaba buscando un lugar más apartado. Tal vez iba a ser del 2, ya sabes. Pero luego de 15 minutos empecé a preocuparme. Traté de llamarlo en voz baja para no despertar a los demás, pero no hubo respuesta. Incluso desperté al cabo que me relevaba y le conté. Salimos a buscarlo con linternas, siguiendo lo obvio: huellas en el suelo, ramas rotas, señales de tierra. Iba bien hasta que llegamos a un punto donde las huellas simplemente se detenían. No se desvanecían, no, se detenían como si se hubiera desaparecido en el aire. No había rastro de pelea, ni marcas de arrastre, ni una sola gota de sangre, ni tampoco habíamos escuchado que gritara o algo así. Llamamos a los demás y nos desplegamos en abanico, buscando cualquier señal. Y fue ahí cuando el cabo señaló algo extraño. Un olor fuerte, metálico, que venía de más arriba en el sendero. Era como a sangre, pero también con un toque como dulce y rancio, imposible de confundir. Seguimos ese olor y unos 30 metros más adelante lo vimos. O bueno, no a él, exactamente. Estaba tirado sobre la hierba, boca arriba, con los brazos abiertos, pero lo que nos paralizó no fue su posición. Fue que estaba mutilado, sin tripas, sin órganos, completamente vacío por dentro, como si alguien hubiera retirado todo con una precisión quirúrgica. Y aún así su uniforme apenas tenía manchas superficiales. Y lo más enfermo es que no había ni una sola gota de sangre en el suelo, ni tampoco en la ropa, ni en las hojas alrededor. Nada. El cabo empezó a sentirse medio raro y nos ordenó revisar la zona. Allí encontramos las únicas 2 pistas que siguen atormentándome. Una marca profunda en un árbol, como hecha por garras enormes, y un mechón de pelo largo y grueso, demasiado largo para ser de cualquier animal que yo conozca en la región. No sabíamos qué hacer, no podíamos reportarlo por radio con todos los detalles, no nos iban a creer. Así que el cabo dijo que diríamos que fue un ataque de animal salvaje, pero ninguno de nosotros pensaba que eso fuera cierto. Esa noche no dormimos, nos mantuvimos todos en guardia, turnándonos, escuchando cualquier crujido, cualquier susurro del viento, pero lo peor vino después. Al día siguiente, cuando decidimos evacuar y llevar el cuerpo, algo nos siguió. No lo veíamos, pero podíamos sentirlo. Ese peso en el aire,
esa sensación de que algo se mueve entre los árboles al mismo paso que nosotros. Yo iba al final de la formación, cuidando la retaguardia, y juro que más de una vez vi una sombra oscura cruzando el sendero. No era humano, era grande, demasiado para hacerlo. Caminaba agazapado, casi arrastrándose, pero su silueta tenía algo retorcido. El olor metálico volvió a sentirse en varios puntos del trayecto. Cada vez que aparecía, los pájaros dejaban de cantar y el monte se quedaba en silencio absoluto. Fue la última curva antes de llegar a la zona segura cuando lo escuchamos por primera vez. Un gruñido grave, profundo, que no parecía provenir de la garganta de un animal normal. Sonaba como si viniera desde dentro de la tierra misma. El cabo ordenó apurar el paso. Yo miré hacia atrás una última vez y lo juro. Entre la bruma que empezaba a subir por el cañón, alcancé a distinguir dos ojos rojos observándome, fijos, sin parpadear. Ahí supe que lo que mató a mi compañero no era un animal cualquiera, y que no quería que saliéramos de ahí vivos. Todos estábamos alerta al instante. Uno de los compañeros apuntó su arma hacia la oscuridad. Otro le hizo señas para que bajara el cañón. El sonido venía desde la zona donde encontramos a nuestro compañero mutilado. Era como si alguien o algo estuviera arrastrando algo pesado entre las hojas secas. El teniente nos ordenó en voz baja rodear el perímetro. Y mientras nos movíamos, sentíamos que el aire se volvía más espeso, más pesado. La noche estaba demasiado silenciosa. No había grillos, ni viento, nada. Solo ese sonido cada vez más cerca. Avanzamos despacio hasta que mi linterna dio con algo en el suelo. Eran huellas, pero no parecían humanas. Tampoco de un animal que yo conociera. Eran como de un perro grande, pero más alargadas, con 3 dedos marcados y una especie de garra extra que se hundía más en la tierra. El detalle que me heló la sangre fue que estaban frescas y que apuntaban hacia el campamento que habíamos hecho. El teniente ordenó retroceder y tomar posiciones defensivas. No alcanzamos a movernos cuando escuchamos un golpe seco en la dirección de donde veníamos, como si algo hubiera caído desde los árboles. Apuntamos las armas, pero no vimos nada, hasta que se escuchó un respiro fuerte, justo detrás de uno de los muchachos. No hubo tiempo de reaccionar. Una sombra enorme salió entre la maleza y lo jaló hacia la oscuridad en un solo movimiento, tan rápido que ni siquiera alcanzó a gritar. Los disparos iluminaron los arbustos, pero no vimos más que ramas moviéndose. Nos lanzamos tras de él, pero lo único que encontramos fue su casco, partido a la mitad, como si algo lo hubiera mordido. El miedo ya no era un factor, ahora era pura supervivencia. Nos replegamos al centro, espalda con espalda, cubriendo todos los ángulos. El teniente gritaba que mantuviéramos la calma, pero su voz temblaba. Esa cosa nos estaba cazando y sabía que éramos sus presas. De pronto en la oscuridad se encendieron 2 puntos rojos, pero no eran 2 ojos normales, parecían brasas. Se movía despacio, como si la criatura quisiera que la viéramos. Estaba a unos 5 metros, pero su forma era imposible de entender. Era demasiado alta, con las extremidades largas y delgadas, y el torso parecía retorcido, como si sus huesos no estuvieran bien puestos. Nadie disparó, no sé si por el miedo o porque entendimos que aunque le diéramos, eso no lo iba a detener. Fue el teniente el que gritó que abriéramos fuego y el bosque se llenó de ráfagas, pero entonces fue cuando la luz de las balas se apagaron. Ya no estaba. Para ese punto ya casi amanecía. El cuerpo de nuestro compañero que se habían llevado ya no estaba, y al otro compañero que íbamos arrastrando también desapareció cuando tratamos de buscarlo. A veces sueño con esa noche, escucho los pasos en la tierra, el respiro detrás de mí, y siempre antes de despertar veo sus ojos rojos entre los árboles. Hace poco me enteré que en esa zona los lugareños hablan de que hay una bestia, la bestia del sendero, una criatura que se lleva a los que se atreven a meterse ahí. Dicen que no caza por hambre, sino por gusto. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo sé que suena raro, pero escuché a mi madre llamarme en medio de la sierra, y mi mamá lleva muerta más de 8 años. No sé si te ha pasado que un recuerdo te pega tan fuerte que te saca del momento, pero esta vez no fue un recuerdo, fue algo que escuché, claro y nítido, como si estuviera a unos metros de mí, gritando mi nombre con la misma voz con la que me despertaba de niño para ir a la escuela. Lo peor es que no estaba solo. Otros compañeros también empezaron a escuchar lo mismo, pero con diferentes voces, y eso fue lo que nos quebró. Todo lo que te voy a contar pasó durante un entrenamiento en la Sierra de Chiapas. Llevábamos ya 4 días internados, metidos hasta el cuello en humedad, lodo y frío. El objetivo era aguantar, aprender a movernos en terreno hostil y sobrevivir con lo que lleváramos encima. El clima estaba de la chingada, llovía sin parar y el agua nos calaba hasta los huesos. Éramos 2 en el grupo, con un sargento que conocía bien la zona. Él había dicho antes de entrar: aquí, si no te cuidas, el monte te va a tragar, y no siempre es por los animales o por perderte.
Yo pensé que era una de esas frases que sueltan para meterte miedo, pero no tardé en entender que hablaba en serio. La primera noche fue normal, lo típico: hambre, frío, el sonido de los insectos. Lo raro empezó desde la segunda noche. Estábamos formando una pequeña fogata controlada, nada más para calentarnos un poco, cuando escuché claramente que alguien me dijo: «Mijo, ya vente, aquí está la comida». Yo me quedé congelado. Esa voz, no había forma de que la confundiera. Era la voz de mi mamá, hasta el tono dulce, como cuando me llamaba para cenar. Pensé que me estaba volviendo loco, que tal vez era el cansancio o el hambre, así que decidí no decir nada. Pero un par de horas después, mientras montábamos guardia por turnos, escuché que otro compañero, al que le decíamos el Flaco, gritó: «¿Quién anda ahí?». Todos nos alertamos y el sargento lo mandó a callar. El Flaco estaba pálido y juraba que había escuchado a su hermana llamando por su apodo, ese que solo usaban en la familia. Lo raro es que su hermana pues vivía en otra ciudad, ni modo que estuviera ahí en la sierra en medio de la nada. El sargento no dijo mucho, pero esa noche lo vi inquieto. Se quedó despierto más de lo que le tocaba, observando hacia el monte como si esperara ver algo. Al tercer día el cansancio ya nos tenía hecho polvo. Nos movimos a un punto más alto para evitar que la lluvia nos encharcara el campamento. Ahí fue donde las voces empezaron a volverse más insistentes. Ya no era solo mi mamá o la hermana del Flaco. Otros compañeros comenzaron a oír a sus hijos, a sus esposas, amigos muertos. Algunos los escuchaban cerca, otros como si vinieran desde lo más profundo de la montaña. Recuerdo que mientras avanzábamos por una vereda, otro, al que le decimos el Cholo, que era de los más bromistas del grupo, se quedó mirando fijo entre unos árboles y dijo: ahí está mi abuelo, puedo verlo, está igualito, hasta trae la chamarra que usaba en el rancho». Pero no había nadie, solo maleza y sombras. El Cholo empezó a caminar hacia ese punto y el sargento tuvo que agarrarlo de golpe y gritarle que se calmara. El Cholo reaccionó como si despertara de un sueño y se puso a llorar sin entender por qué lo había hecho. Esa noche fue la peor hasta ese momento. El monte estaba tan callado que daba miedo, como si hasta los animales se hubieran ido. Yo estaba de guardia cuando escuché otra vez la voz de mi mamá, pero esta vez ya no me llamaba con dulzura. Me estaba gritando, como si estuviera asustada: «Hijo, corre por favor, vienen por nosotros». Sentí un escalofrío que me paralizó. Miré hacia el monte, pero solo vi oscuridad y neblina. A los pocos segundos escuché pasos rápidos sobre las hojas, como si algo o alguien estuviera rodeándonos. Desperté a todos y el sargento me ordenó apagar cualquier luz. Nos quedamos en silencio, solo con las armas listas. Lo que sea que estaba ahí se movía en círculos, rápido, pero sin acercarse del todo. Era como si nos estuviera cazando. El sargento, muy serio, nos dijo: «Si escuchan algo, no contesten», y no se separan. No preguntamos por qué, solo obedecimos. La madrugada fue eterna. Las voces seguían llamándonos, una por una, con voces de personas que conocíamos. A veces eran suaves, a veces desesperadas, pero siempre decían algo que te obligaba a querer moverte hacia ellas. Cuando amaneció, algunos estábamos tan tensos que temblábamos. El Flaco dijo que casi se levantaba porque escuchó a su hija llorar, pero cuando iba a hacerlo, sintió que alguien lo agarró del tobillo desde el piso, y ahí no había nadie. El sargento decidió que cambiáramos de rumbo, marcando hacia un arroyo para alejarnos de esa parte de la sierra. Mientras avanzábamos, noté algo que me puso peor. En el lodo, junto a nuestras huellas, había otras marcas, como si alguien descalzo nos estuviera siguiendo. No eran huellas normales, los dedos estaban demasiado largos. No se lo dije a nadie en ese momento, pero yo conté esas huellas. Había más de una. Y lo peor es que esas huellas no siempre estaban al lado de las nuestras. Algunas estaban por encima, como si lo que fuera que nos seguía hubiera pisado exactamente donde nosotros. Solo un instante después, el sargento iba al frente, muy serio, con el fusil a la altura del pecho. Se notaba que estaba tenso, y si él estaba así, todos sabíamos que era porque la cosa se iba a poner fea. Avanzamos un par de horas hasta llegar al arroyo. El agua era fría, transparente, y por un momento sentí que nos habíamos librado de esa presión en el aire. Pero esa tranquilidad duró poco. Estábamos llenando las cantimploras cuando el Cholo se quedó viendo hacia el otro lado del arroyo. Yo lo vi y se me apretó el pecho. Del otro lado, entre la neblina, había una figura. No se movía, no se veía clara por la distancia y la bruma, pero juro que parecía una persona alta y muy delgada, parada con la cabeza inclinada hacia un lado. El sargento la vio también y nos hizo señas de no levantar las armas. En voz baja nos dijo: «Sigan y no miren atrás». Lo obedecimos, pero fue imposible no voltear. La figura ahora estaba más cerca, al mismo lado del arroyo que nosotros. No la vimos moverse, simplemente ya había aparecido ahí. El resto del día avanzamos sin detenernos más de lo necesario.
El cielo se empezó a poner más gris y empezó una llovizna fina que calaba hasta los huesos. Nadie hablaba. El flaco se santiguaba cada rato y yo solo pensaba en la voz de mi mamá. Era como si me hubiera dejado algo pendiente, como si hubiera querido advertirme de algo, pero no alcancé a entenderlo. Llegamos a un claro pequeño, lo suficiente para armar un campamento improvisado. El sargento nos puso en un círculo, con las tiendas mirando hacia afuera. No quería que nadie tuviera un punto ciego. Esa noche fue cuando se desató todo. Eran como las 2 o 3 de la madrugada cuando me desperté. No sé si fue por un sueño o por un ruido, pero abrí los ojos y vi que la neblina estaba demasiado densa. No podía ver más allá que un par de metros. Y entonces escuché pasos, lentos, pesados. No eran botas, eran como de pies descalzos aplastando el lodo. Después, la voz de mi mamá, otra vez. Pero esta vez estaba justo afuera de mi tienda. Hijo, ya me voy. ¿Me vas a dejar sola? Me quedé helado. Sentí un hormigueo en las manos, como si mi cuerpo quisiera moverse hacia esa voz, aunque mi mente me gritara que no lo hiciera. Al mismo tiempo, escuché que otros compañeros se movían inquietos. No eran ruidos de sueños ni pesadillas. Era como si alguien quisiera salirse. El flaco habló en voz bajita, desde algún punto de la niebla. Abuelo, espera. Me arrastré hacia la entrada de mi tienda y vi una sombra pasar frente a mí. Era él. Caminaba despacio, con la mirada perdida. Iba a detener al flaco, pero en ese momento vi algo más. Detrás del flaco, apenas visible entre la neblina, había una figura alta, demasiado alta, caminando detrás de él, imitando sus pasos exactamente. Su cabeza casi rozaba con las ramas más bajas de los árboles, y lo único que se veía con claridad eran unos ojos brillando, como si tuvieran luz propia. Me quedé paralizado, mirando cómo esa cosa ponía la mano sobre el hombro del flaco y se lo llevaba hacia la oscuridad, sin que él opusiera resistencia, como si lo estuviera guiando. Quise gritar, pero del miedo no me salía la voz. En ese momento el sargento disparó al aire y gritó una orden para que todos volvieran al círculo. Nos reagrupamos, pero el flaco ya no estaba. No escuchamos gritos ni ruidos de pelea. Nada. Simplemente se perdió en la oscuridad. El amanecer nos encontró agotados, con la moral hecho pedazos. El sargento dijo que debíamos salir ya de ahí, aunque tuviéramos que dejar todo tirado. Avanzamos en fila cerrada, cubriendo todos los lados, pero a cada rato veíamos movimiento en la neblina, figuras quietas que desaparecían cuando parpadeabas, o voces que susurraban tu nombre muy cerca del oído. Fue en el último tramo cuando por fin veíamos el camino de terracería que nos sacaría de la sierra, que escuchamos una voz fuerte, clara y en coro, como si muchas veces hablaran al mismo tiempo. El sargento apuró el paso y no dejó que nadie se detuviera. No miramos atrás. De los 12 que éramos, solo salimos 10. En el reporte pusieron que el flaco se había perdido en la neblina, que fue un accidente, y otro compañero también que desapareció y no supimos en qué momento. Pero yo sé que no. El sargento también lo sabe. Semanas después soñé con mi mamá. Me miraba seria y me decía: no vuelvas ahí, hijo. Esa cosa no soy yo. Y detrás de ella estaban otra vez sus ojos. Yo sé que desde el cielo o el infierno, si hay alguna vida del otro lado o si está aquí como energía, ella me está cuidando y me está advirtiendo de que no vuelva en ese lugar. No hay manera bonita de decirlo. Lo que vimos esa noche no era humano. No lo era, y sin embargo ahí estaba, esperándonos, como si supiera que íbamos a llegar. Yo era parte de un pequeño grupo de reacción rápida, entrenados para entrar donde otros no pueden. Esa vez nos tocó ir a buscar un pelotón que llevaba más de 36 horas sin reportarse. Los habían mandado a la sierra para interceptar un cargamento pesado de un grupo armado, pero la comunicación se cortó de golpe. Lo raro fue que el último mensaje que recibimos no fue un "estamos bajo fuego" ni nada militar. Fue un ruido extraño, como un zumbido grave mezclado con voces ahogadas. Duró apenas unos segundos y luego un silencio absoluto. La orden fue clara: entrar, localizar, rescatar y salir. Pero en la sierra nunca es tan simple. Nos movimos de noche en 3 camionetas, cada una con su grupo. La luna estaba cubierta por nubes bajas y pesadas, y la humedad se sentía como si respiraras dentro de una bolsa. A medida que subíamos por la brecha, el camino se volvía más estrecho y enlodado. La sierra se cerraba encima de nosotros. No había viento, no había insectos, ni siquiera pájaros. Y créeme, la sierra de Chiapas, el silencio total, no es una buena señal. Llegamos al punto donde se supone que habían acampado. Lo primero que notamos fue que las huellas de las botas sí estaban, pero había algo extraño. No había marcas de arrastre ni de lucha, ni siquiera de animales carroñeros. Era como si simplemente hubieran levantado en el aire y se hubieran desaparecido. El campamento estaba intacto. Mochilas, rifles, equipo, todo. Incluso había ollas con frijoles quemados en el fuego, como
como si alguien hubiera dejado de cocinar de un segundo a otro. Uno de los compañeros dijo que podía oler como a sangre, pero yo no sentía nada. Fue hasta que nos internamos un poco más que lo vimos. A unos 50 metros del campamento, junto a un arroyo seco, había un cuerpo. Pero estaba raro, era demasiado blanco, como si estuviera encerado. Nos acercamos y no tenía una sola gota de sangre, ni en la piel ni alrededor. No había heridas visibles, ni balas, ni cortes, pero sus ojos estaban completamente negros, como si la pupila y el iris se hubieran dilatado completamente. Yo he visto cosas feas, cuerpos mutilados, explosiones, ejecuciones, pero eso no parecía obra de ningún hombre. El sargento ordenó revisar el perímetro. Avanzamos en formación, pero conforme nos alejábamos del punto, la radio empezó a fallar. Primero eran chasquidos, luego voces entrecortadas, y luego todos empezamos a escuchar lo mismo. Alguien susurraba nuestros nombres, no en tono de amenaza, más bien como si fuera un conocido llamándote desde lejos. Cada uno escuchaba una voz distinta. Yo escuchaba a mi abuelo, que murió cuando yo tenía 8 años. En ese momento nadie dijo nada. Era como si todos nos diera miedo reconocerlo. Seguimos avanzando hasta que encontramos el segundo cuerpo. Estaba igual que el primero, pero con la boca abierta como si hubiera gritado. Tenía tierra en los dientes y en la lengua, como si hubiera intentado morder el suelo. No había huellas alrededor, nada. Era como si hubiera caído del cielo y lo hubieran dejado sin un rastro de sangre. Para este punto todos teníamos los nervios reventados. El lugar estaba mal. No me refiero solo al peligro físico. Había algo en el aire, una presión que lo hacía sentir como si estuviéramos observados, como si en cualquier momento algo fuera a salir de entre los árboles. No escuchábamos pájaros, ni ramas, ni nada, pero de vez en cuando entre la vegetación se veían como destellos, como reflejos, pero demasiado altos, como si estuvieran arriba de los árboles. Llegamos a una zona donde el sendero se abría hacia un claro, y ahí encontramos el resto del pelotón. 12 cuerpos, todos blancos, secos, intactos, y todos con esa misma expresión congelada entre miedo y sorpresa. Algunos tenían las manos levantadas como intentando cubrirse de algo. Lo más perturbador es que todos estaban colocados en círculo, mirando hacia el centro, y en el centro no había nada, solo algo de tierra removida. Mientras lo revisábamos, uno de mis compañeros, el más joven, empezó a llorar, pero no de miedo, sino como si estuviera escuchando algo que lo estaba destrozando por dentro. Le pregunté qué pasaba y me dijo que escuchaba en sus oídos unos gritos aterradores, como si escuchara los gritos de esas personas antes de morir, como si estuviera viviendo lo que les tocó vivir a los muertos. Lo agarramos entre dos y tratamos de tranquilizarlo. El camino de regreso no fue igual que el de ida. Ahora todo estaba cubierto de una neblina espesa, aunque hacía apenas unas horas que habíamos llegado y no había señal de niebla antes. Apenas podíamos ver a unos 5 metros adelante. Lo peor fue que todos comenzamos a sentir que algo nos seguía. No era paranoia, lo oíamos, pasos blandos sobre la tierra, siempre manteniendo la misma distancia. Si nos acelerábamos, también lo hacía. Si nos deteníamos, se detenía. La radio empezó a fallar otra vez. Entre los ruidos escuchamos algo que nos heló. Una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera inhalando con placer. Luego una voz ronca, imposible de identificar. Luego un gruñido. Cuando por fin vimos las camionetas, respiramos aliviados. Pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de que faltaba uno. Él lo había visto quedarse atrás y juraría que hacía unos segundos lo tenía a mi lado. Encendimos las linternas y lo empezamos a buscar, pero la niebla se hizo más densa. Y entonces escuchamos un grito, pero no de miedo, sino como si algo lo hubiera atrapado y lo estuviera ahogando. Fue corto, seco, y después silencio. Queríamos volver a la sierra por él, pero el sargento dijo que si lo hacíamos, no saldríamos ninguno. Fue la decisión más difícil que hemos vivido. Salimos de ahí con uno menos entre nosotros. Lo mismo que había acabado con el pelotón perdido, había acabado con uno de nuestros compañeros. Lo que pasó después no lo puedo explicar sin que se me erice la piel. Y no por el miedo de ese momento, sino porque todavía siento que algo de eso me está siguiendo. Cuando ya estábamos a punto de llegar a las camionetas, se escuchó algo, un grito, pero no era cualquier grito, era un alarido humano, de dolor pero con un eco raro, como si viniera de un túnel muy profundo. Sonó tan cerca que varios de nosotros apuntamos instintivamente hacia la neblina, y yo juraría que vi entre los árboles una silueta encorvada, como de un hombre pero demasiado delgado y demasiado largo de los brazos. El cabo ordenó abrir fuego porque no sabíamos qué era esa cosa y tal vez nos podría atacar, pero eso fue lo peor que pudimos haber hecho. Esa cosa rápidamente giró la cabeza 360 grados. No tenía ojos, solo 2 huecos negros y una boca enorme, llena de dientes como agujas. Se movió tan rápido que apenas pude verlo, y de repente ya no estaba frente a nosotros, sino atrás. Lo supe porque el grito ahora venía desde el otro lado, más lejos, como si estuviera jugando con nosotros, llevándonos de un lado a otro.
El teniente ordenó que vaciáramos los cargadores sobre él y el monte se iluminó con ráfagas. El eco de los disparos retumbaba, pero lo más extraño es que a pesar de los impactos, esa cosa parecía no caer. Era como si las balas lo traspasaran. En medio de todo eso empecé a sentir un dolor muy fuerte en mi cabeza que me tiré al piso y cerré los ojos. Yo no recuerdo si grité o si me moví por instinto, pero cuando volteé, esa cosa estaba tan cerca de mí que pude ver cómo sus dientes parecían moverse solos, como si estuvieran vivos dentro de su boca. El cabo me jaló el chaleco y me tiró al piso, y entonces le disparó. En ese segundo, todas las ráfagas eran tan intensas que el olor a pólvora se mezcló con un hedor podrido que salió del monte. La cosa se retiró, pero no huyendo, más bien se metió entre los árboles, como si estuviera esperando a cazarnos de nuevo. Al final no nos dimos cuenta, pero 2 de nuestros compañeros habían desaparecido. Los que estábamos todavía vivos decidimos subir a la camioneta y marcharnos de ese lugar a toda prisa. Cuando nos preguntaron en la base qué es lo que había ocurrido, les dijimos lo que vimos y simplemente guardaron silencio. Nos interrogaron uno por uno y todos dijimos lo mismo. Sorpresivamente nos mandaron de baja durante unos meses para que nos recuperáramos. Nos dijeron explícitamente que no podíamos hablar con nadie de esto. Nunca voy a olvidar el olor. No era sangre, no era pólvora, ni nada que hubiera olido antes. Pero se metió en mi nariz y se quedó ahí por semanas. Era como a óxido, pero dulce y caliente. Ese día entendí que hay cosas que un soldado no está preparado para ver, aunque te entrenen toda la vida para no temblar. Nos habían mandado un reconocimiento nocturno en la sierra. No voy a dar el lugar exacto, pero es una zona caliente, con grupos que no se andan con juegos. La orden era simple: revisar un perímetro donde se había visto un movimiento extraño. No era la primera vez que íbamos ahí, pero sí la primera que todo se sentía diferente. Salimos al anochecer, con el clima húmedo y el aire pesado. La sierra estaba cubierta de neblina, pero en un tramo del camino, allá entre los árboles, vimos algo distinto. Una bruma más espesa y con un tono rojizo. No es que se viera como un humo rojo, brillante, no. Era como si el aire mismo estuviera teñido, como cuando ves el sol ponerse y pinta todo de naranja, pero aquí era como un rojo apagado, sucio, inquietante. La bruma no estaba en todo el cerro, solo en un punto específico, como si fuera una nube atrapada entre los árboles. Lo más raro es que se sentía caliente, sentías el calor en la cara, pero el resto del ambiente estaba helado. El punto era parte de nuestra ruta, así que no había forma de rodearlo. Cruzamos en formación cerrada, atentos, con los radios abiertos y sin hablar más de lo necesario. No escuchaban insectos, ni pájaros, ni nada. El silencio era tan pesado que hasta los pasos sonaban apagados. Al principio solo pensé en esa sensación rara, pero luego uno de los muchachos empezó a respirar agitado. Yo pensé que era la altura o el calor, pero no. Estaba mirando a todos lados, como si viera algo entre la neblina. Le hice señas para que mantuviera la calma, pero me contestó con una mirada que no me gustó nada. A los pocos minutos, todos empezamos a notar que la bruma distorsionaba las cosas. Podías ver a tu compañero a 2 metros, pero su silueta parecía moverse lento, como si estuvieras bajo el agua. Y de vez en cuando, juraría que había otra figura más alta y delgada que ninguno de nosotros, moviéndose detrás. Salimos del otro lado después de lo que sentimos como una media hora, pero el reloj marcaba apenas unos 5 minutos. Ahí fue cuando notamos lo peor. Nuestro compañero no estaba bien. Tenía la mirada perdida, la piel pálida y un leve sangrado en la nariz. Le pregunté que si estaba herido, pero solo me dijo con una voz baja que lo dejara en paz. No quise presionar. En el ejército aprendes a no buscar la explicación inmediata a todo, pero sí a vigilar de cerca lo que cambia así de repente. Seguimos la misión, pero cada vez que volteaba a ver al compañero, notaba que sus pupilas parecían más grandes de lo normal, como si estuviera completamente bajo los influjos de alguna droga. Al llegar al punto de observación, colocamos el equipo y empezamos a monitorear, pero nuestro compañero no dejaba de murmurar cosas raras en sí mismo. Lo raro es que parecía no estar hablando español, ni siquiera en inglés o algún idioma que yo conociera. Era como un susurro con sonidos ásperos, como piedras raspándose. Uno de los muchachos bromeó para romper la tensión y dijo que dejara de hacer ruido. Nuestro compañero lo miró y te juro que en ese instante sentí un frío en la espalda, como un escalofrío. No fue solo la mirada, fueron sus ojos, que por un segundo parecieron reflejar ese mismo tono rojizo de la bruma. Esa noche casi no dormimos. Entre los turnos de guardia, noté que nuestro compañero se levantaba y se alejaba un poco del campamento, quedándose de pie, mirando hacia la zona de la bruma, como si esperara algo. Lo seguí en silencio una vez, y justo cuando iba a hablarle, escuché un susurro detrás de mí, pegado al oído. Me giré con el rifle listo para disparar, pero no había nadie. Nuestro compañero ni siquiera volteó, como si no lo hubiera escuchado, pero yo sentí claramente el aliento caliente y ese olor a óxido.
Al amanecer revisamos el perímetro y notamos que había huellas en el barro, pero no eran nuestras, eran más largas, con pasos irregulares, como si alguien muy alto y delgado hubiera estado caminando alrededor de nosotros en la madrugada. Yo quería reportarlo, pero mi jefe me dijo que no hiciera tanto alboroto. Son cosas de la sierra, a lo mejor algún animal pasó por ahí, dijo. Así que seguimos con la misión, pero desde ese momento el ambiente ya se sentía mal. Nuestro compañero ya ni siquiera hablaba, solo caminaba mecánicamente, y todos sabíamos que algo dentro de él estaba mal. Claramente estaba afectado, pero tenía que seguir en la operación hasta que terminara. Lo peor vino después, cuando recibimos la orden de regresar por la misma ruta, atravesando de nuevo donde estaba esa bruma roja. Seguimos caminando y resulta que por arte de magia ahí seguía esa cosa. Lo que me preocupaba era mi compañero. Si se había puesto así al pasar la primera vez, ¿qué pasaría esta vez que volviéramos a pasar por ahí? Íbamos caminando cuando de repente noté que mi compañero se quedó totalmente inmóvil. Le grité y él solo giró la cabeza hacia mí, pero hizo una forma que me heló la sangre. Despacio, demasiado despacio, como si en su cuello no hubiera huesos. Y cuando su cara quedó frente a mí, vi que no eran sus ojos. No había nada de blanco en ellos, solo dos esferas completamente blancas y brillantes, y con un rojo intenso, como charcos de sangre. Di un paso hacia atrás tropezando con la maleza, mientras el resto del escuadrón levantaba sus armas, pero nadie disparaba. Era como si todos estuviéramos esperando a que ese compañero nos atacara o hiciera algo más. Entonces que abrió la boca y en vez de hablar, salió un sonido. No sé ni cómo describirlo, no era un grito ni un rugido. Era como escuchar metal desgarrándose, algo que hacía vibrar el pecho y que me dio ganas de vomitar. La bruma se empezó a hacer mucho más espesa, haciendo que ya no nos pudiéramos ver. Todos empezamos a gritar que nos agrupáramos y nos pegáramos con los brazos para que no nos fuéramos a perder. Todos lo hicimos, simplemente nuestro compañero quedó ahí. Juntos y agarrados de la mano seguimos caminando hasta que logramos salir de esa bruma. Nos dimos cuenta de que nuestro compañero ya había desaparecido y no lo veíamos por ningún lado. Uno dijo que regresáramos por él, pero todos votamos que ya era demasiado tarde, que lo que estaba allí en esa bruma roja ya se lo había llevado. Decidimos subirnos a la camioneta, encender el motor y nos subimos de un brinco. Iba en la parte de atrás, mirando hacia la brecha. Ahí estaba, nuestro compañero. Lo vi parado. Grité que nos regresáramos por él, pero cuando voltearon a ver, ya no estaba. No sé qué habrá sido de nuestro compañero, si esa bruma roja se lo habrá tragado o qué es lo que habrá pasado. Lo único que sé es que no quiero volver otra vez a esa maldita sierra. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad sigue creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra gafe para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.